Bueno, después de escuchar un poquito Los Redondos, ya tenemos en comunicación al coronel retirado Carlos Bruno, quien es candidato a diputado por el departamento de Salto en Uruguay, lista 850, Patria Grande de Cabildo Abierto. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo le está? Buenas tardes. Bueno, es un gusto escucharlo, sí, todo muy bien por acá por Salto, día hermoso. Y bueno, sí, es cierto, estamos en la candidatura por la lista 850 de Patria Grande a la Diputación, con el proyecto político de Cabildo Abierto, ¿no? Es decir, obviamente que venimos hace años trabajando en este proyecto. Y en esta oportunidad decidimos asumir valga la redundancia, la responsabilidad de la candidatura a la Diputación para el 27 de octubre en las elecciones nacionales, donde se elige los representantes, ya sea senadores, diputados, y la fórmula, digamos, a la presidencia. Eventualmente puede ir a un balotaje en noviembre, pero queda conformada la Cámara en octubre, ¿no? Correcto. Así que ese es el camino. Correcto. Bien, arranquemos por el comienzo, como debería ser. Usted fue cofundador del movimiento Artigas, ¿es correcto? Del movimiento social artista, sí, sí, correcto, sí, fuimos los fundadores y después, como no lo pudimos inscribir en la Corte Electoral como movimiento social artista, porque la palabra artista obviamente es de todos, tuvimos que inscribirlo como Cabildo Abierto. Claro. Y bueno, y en el 2019 fuimos a las elecciones como Cabildo Abierto. Yo en aquel entonces era jefe de campaña acá en Salto, obviamente no ocupé cargos, pero sí la parte llevé a estructurar el proyecto político que corresponde, ¿no? Nosotros obtuvimos en el año 2019, uno de cada 9 uruguayos nos votó. Obtuvimos 270.000 votos, es lo que equivale a 3 senadores y 11 diputados. Esa es la realidad, ¿no? Correcto. Ese es el monto total. Correcto, correcto. Digamos, de representante que agarramos, ¿no? Muy bien, muy bien. Le hago una consulta. Sí. Salto es una ciudad limítrofe con Concordia, Concordia, Entre sí, Ríos. con Concordia. Arranque, ¿cómo es la diferencia cambiaria entre estas dos ciudades? ¿El uruguayo le Bueno, conviene mira, venir a Argentina? ¿El argentino le conviene ir a Uruguay? ¿Cómo es? no, ahora obviamente la diferencia cambiaria, yo estoy justo casualmente, integro el Observatorio Económico de la Universidad Católica Sí. y estoy trabajando en política de frontera. La diferencia cambiaria hoy está, ponerle unos 80% más caro Salto que Concordia, sí. Para que tengas una idea, en 10 años, Sí. 8 años favorecen, digamos, más caro Salto que Concordia, ¿no? El año pasado, en septiembre, la diferencia cambiaria era de 183%. Es muchísimo. En marzo era 50, 59 fue en mayo, y la última medición ahora en agosto fue del 80%, digamos que más. La gente cruza, inclusive nosotros con la rebaja del IMESE que tenemos de combustible, que a nosotros nos sale más barato un 40%, incluido esa rebaja, es más barato ir a comprar combustible a Concordia y bueno, todo lo demás, ¿no? Es decir, Claro. ahora no tanto, pero el año pasado con 180% de diferencia, Es mucho. ya había cola de, a ver, hasta de 2 horas y 3 horas para cruzar para el otro lado. Claro. Sí, sí. La política cambiaria obviamente que afecta e impacta directamente lo que es el comercio local. Bueno, Por un tema de integración del código aduanero no se le puede impedir que la gente cruce, ¿no? Obviamente, ¿no? claro, claro. Bueno, justamente eso apuntaba la pregunta. ¿Cuál es la realidad del comerciante de Salto? Porque es una situación que va en Bueno, detrimento de su interés. es un problema serio. Y si lo trasladás también, mira, a un sector turismo, por ejemplo, también en las termas, bueno, la gente prefiere ir a Federación, prefiere ir allá por los costos, ir a cenar, la gente cruza, ir a cenar, a comer, entonces afectás la parte gastronómica de Salto, se ve afectada. Claro. Y bueno, pero hay artículos que tienen, vamos a hablar claro, hay artículos que están un 300% más barato ahí en Concordia, yo qué sé, los útiles de higiene, pasta de dientes, todas esas cosas, naturalmente es una diferencia grande. La otra cosa son los productos no transables. La gente va, se hace los lentes, obviamente va al médico por decirte algo, va a la peluquería, del otro lado, porque le conviene hacer eso, es decir,
no es una crítica a la sociedad, sino es una realidad. Es decir, este es el escenario que hay. Claro. Y eso impacta, genera, digo, no sé, no es que sea todo atribuible a la diferencia cambiaria, pero genera un impacto con desempleo, con todo. Nosotros tenemos el índice de desempleo uno de los más altos del país, con un 14%. No le podemos echar la culpa solamente a la diferencia cambiaria, no sería maduro de parte nuestra, pero sí influye de una manera bastante influye, Claro. porque es lógico, ¿no? Correcto. Sí, sí, súper claro. Sí, sí, Le hago una consulta. Ustedes como movimiento tienen una mirada muy federalista, ¿es correcto esto? ¿Nos quiere explayar un poquito al respecto? sí. Sí, obviamente que sí. Metiste el dedo en el ventilador, como decimos acá, sí. Nosotros estamos a 500 kilómetros, somos muy de las Provincias Unidas, como digo yo, sí, Claro. de la idea artiguista. ¿Y por qué pasa? Los 500 kilómetros que nos disparan de Montevideo, Sí. nosotros creo que somos muy, el Uruguay es muy centralista, es muy unitario, y es muy del puerto. Claro, ¿Sí? claro. Creo que a Buenos Aires le pasa lo mismo que a las provincias, Correcto. es decir, lo digo con todo respeto, Sí, pero sí, sí, sí. es una realidad y se toman decisiones muchas veces en la capital que nos afectan directamente y a veces sin tener, digamos, el verdadero conocimiento de la realidad en la cual vivimos, ¿no? Es decir, entonces, nosotros somos, sí, obviamente críticos, muy críticos, aspiramos a una correcta descentralización, pero cuando hablamos de descentralización se habla de una descentralización en serio, con como corresponde, con políticas que realmente nos favorezcan y todo lo demás, porque entendemos, y acá viene un tema, vos fijate, por ejemplo, que Salto representa el 2,8 del PBI nacional, Sí. 2,8. La mayoría del PBI está en el sur y la zona metropolitana, lo que es Montevideo, Canelones, Maldonado. Entonces, yo, sin querer hablar mal, decir, ¿qué mirada va a tener el gobierno sobre un departamento como el nuestro, que el aporte general no incide en el Claro, tablero? ¿Me claro. entendés lo que te quiero decir? Claro. Entonces, bueno, ahí está el tema en el cual nosotros somos muy críticos, alimentamos el 40% de la producción citrícola que entra en la UAM en Montevideo, va desde de Salto. Sí. Entonces, en ese tema somos muy duros, muy críticos, seremos muy críticos, somos muy federalistas, eso sí, vos lo dijiste, la realidad. Y bueno, pero alzamos la voz contra el centralismo montevideano, Claro. y lo seguiremos alzando porque realmente se sufre en parte, ¿no? ¿Se puede decir que Salto quedó postergada, relegada en la mirada nacional de Uruguay? No podría decir que quedó, porque hay departamentos todo el litoral, porque esto tenés que mirarlo desde el punto de vista regional. Nosotros somos muy chicos como departamento, en la superficie, si bien la cantidad de habitantes, somos una ciudad que tiene una concentración de habitantes interesante, la mirada que yo critico no es mirada si bien estoy en Salto, obviamente defender los intereses de Salto, pero tengo que hacerlo con una mirada regional. Claro. Tenés Salto, Paysandú, todo lo que es el norte. Yo digo acá y lo repito, acá hay dos países, al sur de Río Negro, que es el que parte a la mitad del Uruguay, y al norte de Río Negro. Vos cruzar el norte de Río Negro para arriba es otro país, aunque te parezca mentira, con lo chiquito que es Uruguay, tenés dos países muy claros. Ahora, Bruno, en cuanto a las políticas, ¿no? Bruno, usted me dice son dos países. ¿Y cuáles serían las características de estos dos países distintos? Y bueno, lo que estamos hablando, vos tenés acá una concentración de habitantes, por ejemplo, en el sur Montevideo tenés casi la mitad de la población del país. Sí. Entonces tenés casi 1,5 millones, para que tenga, y el área metropolitana, tenés 1,5 millones de habitantes y tenés 1,5 millones en el resto del país. Claro. Entonces, tenés, primera cosa, la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Uruguay tiene un problema gravísimo demográfico, que es la bajísima natalidad, ¿me entendés? Es una baja natalidad tremenda. El censo nuestro sigue estancado en 3 millones, si no fuera por los inmigrantes seguiría mucho menos. Y pues tiene una política muy perversa de que al tener la ley del aborto tenés 10.000
10.000 muertes por año, de lo cual en 10 años son 100.000 habitantes menos que tenés. Claro. Mirándolo desde el punto de vista, no lo estoy mirando desde el punto de vista ni religioso, ni, no, está claro. ni filosófico. Y ahí, ¿qué te afecta? Te afecta la seguridad social, te afecta a los aportantes, te afecta todo aquello que todos los sistemas sociales sí, previsionales. Y claro, entonces ¿qué pasa? Y se hizo una reforma hace un poco tiempo de la previsión social, y dentro de 5 o 6 años hay que hacer otra, porque obviamente no hay gente que cotice. Claro. Entontonces, pero ese es el problema. Y esto va, que hay que incentivar a la gente que tengan hijos, hay que motivar la natalidad, y esos temas nosotros los tenemos entre los programas de gobierno, ¿no? Claro. Y pues tenemos un problema grave, que son las ediciones, ¿no? Eso es un problema embromado, ¿no? Que creo que el narcotráfico está en toda América, ¿no? Es decir, vamos a hablar bien claro, ¿no? Es decir, este es un tema que... Bueno, la pregunta justamente apuntaba a eso. La siguiente pregunta era cómo estaba respecto al narcotráfico y la seguridad. Sí, acá tenés, mirá, para que acá hay un problema serio que tenés, por ejemplo, el consumo tanto de marihuana, pasta base o el alcohol. Vos fíjate una cosa, no es la cantidad de gente que consuma solamente, sino la edad que comienza a consumir. Por ejemplo, el alcohol la gente comienza a consumir a los 12,8 años. Y la marihuana comienza a los 14,8. Claro. Acá se liberó una ley, fue tristemente célebre Uruguay por el tema de la liberación de la marihuana, la ley 19.172, que libera el consumo de marihuana. Lejos de contribuir a frenar las adicciones, la fomenta, fue la puerta de entrada. Entonces, fue una excusa burda en su momento que le íbamos a sacar mercado al narcotráfico. Es todo lo contrario. Vos fíjate que 7 de cada 10 de lo registrado en farmacia, 7 de cada 10 compran en la farmacia, ¿no? El resto restante sigue comprando en el mercado negro. Claro. Entonces, la seguridad que vos decís hoy que está afectada porque por el enfrentamiento de las bandas, por el control para el control de la venta de estupefacientes. Vos fíjate que el mes pasado, si no me equivoco, hubo 8 o 9 muertos por esta razón. Claro. Porque aparte tenés daños colaterales, porque no solamente mueren los que están enfrentados a las bandas, sino mueren gente que no tiene nada que ver porque queda en el medio de una situación embromada. Claro. ¿Me entendés? Sí, por supuesto. Entonces, es complicado. Entonces, el narcotráfico para nosotros es un problema serio, es complicadísimo. Tenemos 250.000 consumidores de marihuana. Es decir, estamos hablando que no estamos hablando de muy poca gente, estamos hablando de mucha gente. Mucha gente, sí. Aparte, el mercado negro, ¿qué es lo que tiene el mercado negro? Les brinda aquella marihuana como le dicen, de mayor fuerza o mayor pegue que la que tiene la farmacia. Entonces, acá hay un problema muy serio y muy grave, que las políticas están equivocadas, porque acá lo que dicen, bueno, mirá cómo viene la marcha, vamos a darle para que no se contagien con las jeringas, es decir, le está dando soluciones paliativas al consumidor para que no tenga dificultades, pero no es esa la manera de luchar contra el narco, no es así. No, está claro. Es multifactorial, acá hay muchos problemas, ¿entendés? Entonces, la seguridad, si bien no es solamente un problema solo del narcotráfico, es una gran cuota aparte de este tema, que es un flagelo a nivel internacional, ¿no? Es decir, y cuidado cuando se enquista en el Estado, ¿no? Seguro. Ahí entra y puede llevar a un Estado del tipo fallido, ¿no? Seguro. Así que va por ahí la cosa, ¿me entendés? Bien, si hablamos de seguridad y narcotráfico, me obliga a llevar el tema a la política carcelaria, y usted, tengo entendido, tiene una propuesta respecto a esto. Sí, muy clara. La propuesta nuestra es muy clara. Todos los presos deben trabajar, pero por dos razones. Tienen que trabajar por el tema, primero que nada, educativo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Segundo, por el tema de lo que es el ocio. Es decir, el tipo que está ahí todo el día sin hacer nada. Y la otra, hay una remuneración económica también. No te olvides
que el 70% de los que son liberados reincide y vuelve a la cárcel. Mira qué cifra te doy, 70%. Entonces, es alto. Es muy alto. Entonces, nosotros tenemos la propuesta nuestra de trabajo obligatorio, tenemos propuesta de una cárcel de máxima seguridad para los digamos, más pesados narcotraficantes, pero esto no es de ahora. Nosotros esta propuesta la tenemos del 2019. Y sí. si no es que la estamos haciendo en el año electoral, cuidado, vamos a hablar bien claro. Nosotros firmamos el compromiso por el país en el 2019, Cabildo Abierto, y firmó diciendo que había que declarar la emergencia nacional en seguridad. Volvemos de vuelta al mismo tema y volvemos a pedir. Ahora pedimos que se declare la emergencia nacional por 120 días, la pedimos hace unos 15 días en una declaración ahí. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que el próximo gobierno que asume el 1 de marzo del año que viene se encuentre con un escenario como se va a encontrar. Es decir, ¿me entendés? Es una situación complicada. Que bueno, nosotros consideramos que sí tenemos que tomar medidas, porque realmente el tema seguridad es un tema que si bien estamos en año electoral y hay que tener cuidado porque se puede tomar también, la gente lo puede tomar, este tema lo puede tomar como como lo que es claro, por ejemplo ahora en el plebiscito ahora que va en el cual están el allanamiento nocturno junto con las elecciones, se desarrolla en una coyuntura en la que la seguridad pública se ha tornado un tema de debate, ¿no? Es decir, preocupación y con percepciones negativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema de 200 países, solamente 4 no tienen el allanamiento nocturno, y entre esos 4 está Uruguay. Entonces nosotros está muy complicado para solucionar un tema que de nuestro punto de vista, digamos, se ha complicado un poco, ¿no? Es decir, por lo tanto, nuestra visión es esa, pero hay propuestas concretas, tenemos un programa de gobierno muy completo, pero veremos a ver qué pasa, porque obviamente tenemos una mirada muy crítica, muy particular y muy clara de lo que queremos, ¿no? Claro. Bruno, le hago la última consulta y desde ya le agradezco estos minutos para Abrazando Distritos. Usted comentaba recién esta propuesta que tiene con los reos. Entonces la pregunta es, ¿qué dice el vecino de a pie, el vecino común de Salto respecto a esta propuesta? ¿Está de acuerdo? ¿Le pide más mano dura? ¿Cuál es lo que recibe? Sí, obviamente. Inclusive en los quintiles más bajos, nosotros hemos hecho un recorrido en los barrios de donde la clase media baja, la clase que digamos que sufre más, la que sufre el enfrentamiento entre bandas, ahí que vive tiene como vecino al narcotraficante, al que vende, no al narcotraficante directamente, sino a la boca de venta de pasta base y eso, nos pide, sí, obviamente, que quiere que el recluso trabaje. Claro. Acá evidentemente que ese tema de que los reclusos trabajen tiene esta finalidad. Nosotros mantenemos muy firme esta postura, esta posición de que el recluso debe trabajar por esto, por todo lo que hemos explicado y por todo lo demás. Nuestras propuestas son claras, muy claras. Son algunas difíciles de implementar, naturalmente, en el sentido que no te acompañan porque políticamente no, es decir, no reditúa, no aganola, ¿me entendés? Entonces, pero nuestra mirada es muy concreta y clara, y rumbo a octubre, obviamente que esta es nuestra propuesta. Evidentemente no queremos quedar bien con todo el mundo, es decir, esta es nuestra propuesta. El que nos vota sabe que nosotros pensamos así, estamos contra el aborto, contra la eutanasia, tenemos muy claro hacia dónde vamos, después el resto decidirá, ¿no? Exacto. Perfecto. Bueno, Carlos Bruno, muchísimas gracias por estos minutos con Abrazando Distritos, y desde ya que queda el micrófono abierto para que nos quiera comentar lo que entienda que sea pertinente en futuros programas. Sí, te agradezco mucho, y para nosotros, bueno, el pueblo argentino es un pueblo hermano. Seguro que sí. Bien claro. Seguro que sí. Nosotros somos lo mismo, nos separa un río, nada más. A veces nos peleamos por el fútbol, pero forma el folclore nuestro nomás, así que y se retira Suárez. Sí, acá hay
vos fíjate que acá la gente de Salto está casado con gente de Concordia y viceversa. Es decir, en el sentido de que hay familiares que tienen, gente que tiene familia en Salto y gente que tiene familia en Concordia. Es decir, lo que quise decir es eso, que nos une todo, muchos lazos, y los lazos más importantes son los lazos históricos, Claro, ¿no? claro Obviamente sí. que eso, Artigas es tan reconocido acá como del otro lado también, Claro ¿no? que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo y éxitos para las elecciones. Bueno, gracias por llamar, No, por después se favor, quiere, hasta luego. Bueno, pasó Carlos Bruno, coronel retirado, quien es candidato a diputado por el departamento de Salto en Uruguay, por la lista 850, Patria Grande de Cabildo Abierto.